Convenga o no a los intereses de Rabat o a las relaciones bilaterales, es preciso llegar hasta el fondo, como ya se empiezan a atrever a pedir algunos partidos y organizaciones marroquíes. Son las 3, son las 2 en Canarias. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Remuñán y estoy encantado de saludarte. Vamos a estar contigo hasta las 7 de la tarde. En este viernes 7 de agosto, en el que seguimos pendientes de Ceuta, la ciudad va recuperando poco a poco la normalidad, pero ahora el principal problema son los menores, los que llegaron solos y continúan así, muchos de ellos. La Policía Nacional ha registrado ya a 1.342 niños y adolescentes y la cifra todavía puede aumentar porque el proceso de identificación continúa. De hecho, ya sabes que los primeros que empezaron a contarlos fueron los propios vecinos de la ciudad que hicieron censos improvisados con los niños que vagaban por sus calles. Ceuta no tiene capacidad para atenderlos a todos. De hecho, hoy ha tenido que habilitar un segundo colegio público como alojamiento de emergencia. Y aquí aparece otra cuestión importante. Marruecos asegura ahora que está dispuesto a colaborar para que regresen los menores marroquíes que se encuentran en España. Pero eso no significa que puedan ser enviados automáticamente al otro lado de la frontera. No es tan sencillo. Cada caso tiene que estudiarse individualmente. Hay que identificar al menor, conocer su situación familiar y comprobar que su regreso responde a su interés y que va a quedar correctamente atendido. Y ahí es donde muchas veces aparecen los problemas de colaboración entre los dos países. Hay que tener en cuenta que esa frontera del Tarajal, esa zona de Castillejos, Ceuta, es un punto caliente también de la trata. No se puede enviar a estos menores a ese lugar sin saber exactamente qué es su familia la que les está esperando. Fernando Portillo es magistrado y miembro del Foro Judicial Independiente. Nos ha explicado esta mañana en Herrera en COPE todo esto. Lo tradicional es que Marruecos tenga una actitud bastante pasiva respecto a estas peticiones de colaboración. El principal objetivo de la ley es garantizar lo que sea mejor para el menor. Lo que se presume es que lo mejor para el menor es que vuelvan con su familia. Pero como digo, si Marruecos no informa de quiénes son sus familias o no da razón de ser de la petición que se le hace por parte de las autoridades españolas de colaboración, claro, esa evolución a la familia no podrá efectuarse. Claro, es mándamelos que yo los gestiono. Mándamelos que yo ya los gestiono. Pues a ver qué pasa, claro, porque esto tiene que ser con unas garantías, que España es un país de Europa, de Occidente, y tiene que velar por la seguridad de estos menores. Mientras tanto, Pedro Sánchez se ha reunido hoy por videoconferencia con los ministros implicados en esta crisis desde Lanzarote, donde sigue de vacaciones. 4 semanazas. En el marco de esta reunión, el Gobierno ha asegurado que prepara nuevas medidas para atender a quienes todavía permanecen en Ceuta y garantizar la seguridad de sus vecinos, que muchos tienen miedo de salir a la calle y aún no han abierto sus negocios. A ver si nos ponemos de acuerdo, ¿eh? ¿No decía Óscar Puente hace una semana ya eso de otra crisis solucionada por Pedro Sánchez? Y sí, habrá explicaciones sobre esta crisis migratoria en el Congreso, aunque no hasta finales de mes. Margarita Robles, ministra de Defensa, comparecerá el día 25, Félix Bolaños, ministro de Justicia, el 27, Grande Marlaska, Interior, y el ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez, lo harán el 28 de agosto. Con calma. Y este calendario no convence al Partido Popular, que exige explicaciones antes y ha citado a estos ministros en el Senado, donde tienen mayoría absoluta para los días 12, 13 y 17 de agosto. Además, reclama que sea el propio Pedro Sánchez quien comparezca para explicar cómo se gestionó esta crisis que, te recuerdo, dejó entrar en Ceuta a 72.000 personas de manera irregular. Y en un pequeño pueblo italiano de unos 2.000 habitantes, varios turistas han decidido poner fin a sus vacaciones antes de tiempo al considerar insoportable un curioso sonido, el de los cencerros del ganado que pastan en los alrededores del pueblo. Vamos, pues, ¿a qué te metes ahí, no? Ana Huertas, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Isra. Estamos hablando con nuestros oyentes sobre sonidos insoportables. Eso es, ¿qué sonido te parece insoportable y no aguantas? Mira, este creo que no lo soportamos nadie. Pues yo, un ruido que me molesta muchísimo es el de la gente que hace ruido comiendo. Eso y el tratar de quitarse los paluegos de los dientes me pone de los nervios.
En cuanto a lo de los cencerros, pues ¿qué quieres que te diga? Que Dios da pañuelo a quien no tiene mocos. Ay, de verdad. Bueno, que esperamos tus mensajes de audio en el 607 15 0602. Deportes, ¿no? Que vienen deportes. Deportes en la tarde. COPE. Estar informado. Santi Duque, buenas tardes. ¿Qué tal, Israel? Muy buenas tardes. ¿Cuál es ese sonido que tú no soportas? Sí, el de la gente comiendo en el cine lo que no sean palomitas, que ahora ya en el cine se come de todo. Sí, cómo huele eso, además. Gente comiendo paella ya en el cine es lo que, Sí. nos falta. Pero Vamos. tengo que contar muchas cosas en el mundo del deporte y muchos protagonistas, Israel, muchos nombres que tienen alguna parte del madridismo, por ejemplo, un poco enfadado, a pesar de ser un día histórico en el día de ayer para el Real Madrid. Así que vamos a hablar de Rodri, de Diomandé, de Vinicius, del mercado, de tenis, de motociclismo y de un montón de cosas más. Día 1 después de que Rodri eligiera al FC Barcelona y rechazara la posibilidad de jugar en el Real Madrid. ¿Cuál es ahora mismo, Víctor Navarro, el estado de las negociaciones entre el Barça y el City? Y están negociando desde ayer por la tarde. Está todo acordado con el jugador, con un salario alto, condición de su Balón de Oro y de que ha ganado todos los títulos, como exigía su agente. Y ahora City y Barça están consensuando un precio. El Barça, que había ofrecido unos 45 millones de euros fijos en una primera oferta rechazada. En el City esperan más dinero porque buscan, con el dinero que reciban por Rodri, un sustituto. ¿Y cómo es, Melchor? En el día después del Real Madrid, ese rechazo de Rodri, ¿cómo se ha interpretado? ¿Cómo se está gestionando en la Casa Blanca? Bueno, cuando saltó la noticia ayer que Rodri había elegido al FC Barcelona, el Real Madrid ya conocía, por cierto, esa noticia, puesto que el propio jugador les había comunicado que agradecía la oferta que les había realizado, pero que finalmente se había decantado por la del FC Barcelona. Al Real Madrid, como puedes imaginar, lógicamente no le gustó esta decisión, porque al terminar el Mundial le hicieron la oferta, fueron los primeros y tras esos contactos todo indicaba que ficharían a Rodri, pero ya no podían hacer nada porque la decisión de Rodri, como les contó el propio jugador, ya estaba tomada. El Real Madrid no puede fichar, dicen, a quien no quiere jugar en el Real Madrid. La pregunta que se hace ahora mucha gente es si el Real Madrid va a fichar a Rodri, es porque el Real Madrid interpreta que necesita un mediocentro, así que ante la negativa del futbolista madrileño, ¿se plantea Arantxa Rodríguez fichar a otro mediocentro? No tiene intención el Real Madrid de acudir al mercado de verano para fichar un mediocentro una vez que se esfuma la posibilidad de Rodrigo. Se considera desde la entidad blanca que hay jugadores suficientes en la plantilla en esa posición como para afrontar con garantías lo que queda de temporada. De hecho, se cree que José Mourinho va a apostar por utilizar de mediocentro a Bernardo Silva, acompañado de cualquiera de los otros jugadores que pueden jugar en esa posición en la actual plantilla. Y por si en estos 24 días se lo replanteara el Real Madrid, ¿hay jugadores, Alex Salguero, que podrían ocupar esa demarcación? No hay muchas opciones en el mercado y lo que hay se antoja muy caro teniendo en cuenta lo que ha pagado el City por Elliot Anderson y el Tottenham por Tonali, más de 100 millones de euros por cada uno de ellos. El más apetecible es quizá Adam Wharton, mediocentro inglés del Crystal Palace, pero que costaría también más de 100 millones de euros. La opción más asequible, Angelo Stiller, el alemán del Stuttgart, que ya son en el pasado y que su club tiene tasado en 50 millones de euros. Otra opción es apostar por Bouhaddi, el joven marroquí de solo 18 años que maravilló en el Mundial y al que también quiere el City. Su precio también estaría en los 100 millones de euros. Y el último nombre de la lista es el de Enzo Fernández. El argentino estaría encantado de jugar en el Real Madrid, pero el club ya hizo un comunicado hace unas semanas en el que negaba su interés en el futbolista del Chelsea y aseguraba que no tenía ninguna intención de firmar. Rodri no para el Real Madrid, pero Vinicius sí renueva la estrella brasileña por el equipo blanco, Melchor. Sí, veníamos contando que tras la reunión que mantuvieron Real Madrid y el representante de Vini, la renovación estaba cerca y así ha sido, porque ayer a las 8 de la tarde mismas el Real Madrid anunciaba la renovación de Vinicius por 6 temporadas más, es decir, hasta el 2032. El comunicado del Real Madrid calificaba a Vinicius como uno de los jugadores más importantes en una de las etapas más exitosas de toda la historia del Real Madrid, y Vini posteaba en sus redes sociales: 8 años en el Real Madrid muy cortos, 6 más para siempre. Precisamente por esos 8 años queremos preguntar qué números ha dejado en su trayectoria en el equipo blanco Vinicius Junior, Román Ruiz. Pues en estas 8 temporadas son 375 partidos, 300 de ellos como titular, con 127 goles y 81 asistencias. En su palmarés suma 2 Champions, 3 Ligas, una Copa del Rey, 2 Supercopas de Europa, 3 de España y 2 Mundiales de Clubes, además del premio de Best en 2024 y el premio Sócrates en 2023. La otra gran noticia del día para el Real Madrid fue la oficialidad del fichaje de Jan Diomandé, Arantxa Rodríguez. Después de 2 semanas de incertidumbre, aunque todo estaba acordado entre los clubes, por fin se ha hecho oficial el fichaje de Jan Diomandé por el Real Madrid. El extremo derecho de Costa de Marfil, procedente del Leipzig, firma por el conjunto blanco hasta junio de 2033, siendo la primera vez
que el Real Madrid firma un contrato de 7 años a un futbolista que además se convierte en el fichaje más caro de toda la historia del club, por delante de otros que ya fueron sonados, como es el caso de Hazard, Cristiano Ronaldo o incluso Bale. Para conocer un poquito mejor a Jan Diomandé, hablábamos anoche, José Luis Corrochano, en el partidazo con el que fuera director deportivo del Leganés, Chema Indias, Andrés Sánchez. El director deportivo contó varios detalles sobre su paso por el Leganés. Por ejemplo, que le salió muy barato, ya que pagaron menos de 500.000 euros por el costamarfileño, que empezaron a oír hablar de él en 2022, cuando Diomandé tenía apenas 15 años, y confirmó que todos los partidos que disputó en el club epinero fueron por la banda izquierda. Pero lo más impactante fue cuando desveló que el día antes de su debut con el equipo, que iba a ser en el Santiago Bernabéu, había fallecido su hermana pequeña. Diomandé prefirió no decir nada para poder cumplir su sueño. Él no nos comunicó nada, claro, con el tiempo y ahora, viendo un poco su historia, no quiso decir nada porque vio que realmente era su gran oportunidad. Nosotros como club, lo más importante es la vida, lo más importante son los familiares. Le hubiéramos dicho o dado la libertad de decir, oye, Jan, vete con tu familia, estate allí, pero no nos comentó nada de eso oficialmente al club por temor a perder la gran oportunidad que tenía en ese momento. Tremendo lo que cuenta Chema Indias anoche en el partidazo. Y además, en la operación salida, Mastantuono ya está en Florencia. Recibido como una superestrella el futbolista argentino que se queda cedido en Italia, Arantxa. Ya está Franco Mastantuono en Italia, donde va a firmar su cesión con la Fiorentina hasta junio de 2027. Hay que recordar que el conjunto italiano se hace cargo del 50% de la ficha del futbolista. En cuanto a las salidas, puede que sea la última, aunque desde el Real Madrid no se descarta que antes de que acabe el mercado pueda haber alguna sorpresa y algún jugador decida salir. Se hubiera deseado la marcha de Asensio para fichar otro central, pero hay que recordar que Asensio está lesionado, por lo tanto comenzará la temporada con el Real Madrid. Y en el Barcelona, con el sí de Rodri, ¿se descarta el fichaje de Julián Álvarez o siguen intentando la contratación del argentino? Oriol Ruiz. Lo van a seguir intentando. El delantero del Atlético de Madrid sigue siendo la prioridad absoluta para reforzar la posición de 9 en el Barça, como así demostró Deco al reunirse con su agente hace 2 días en Madrid. De hecho, se espera que el jugador haga otro gesto manifestando su voluntad de jugar en el Barça, y ese gesto llegaría a partir del próximo lunes, cuando se reincorpore a los entrenos del conjunto colchonero. Lo que sí es cierto es que para afrontar la operación en el Barça tendrá que haber alguna salida, que ahora mismo apunta que va a ser Ferran Torres. En el Atlético de Madrid siguen firmes con Julián, mientras siguen buscando dar salida a algunos futbolistas, Juan Moreno. Con Thiago Almada a punto de irse a River Plate, el argentino se convertiría en el traspaso más caro de la historia en la Liga Argentina. La operación se cerraría en torno a los 20 millones de euros gracias a que el jugador tiene un acuerdo verbal con el club argentino. En la defensa, a punto también de salir 2 laterales. El primero, Ruggeri, que no ha viajado a Corea del Sur para intentar resolver su futuro. Todo apunta a que el lateral italiano se irá a Aston Villa por 18 millones de euros más 6 en variables, sin Nahuel Molina, que a falta de confirmación oficial se irá traspasado a la Roma por 13 millones de euros más 4 en variables. Vamos con las noticias deportivas. Ha entrado Diomandé en la lista de convocados para el amistoso de mañana en Hungría del Real Madrid. Melchor. Todavía no hay lista de convocados, pero como hemos adelantado a la 1 de la tarde en la cadena COPE, Jan Diomandé, que no ha trabajado tampoco con el club, está arreglando papeles, no va a viajar a Hungría para ese segundo amistoso oficial de mañana sábado a las 7 de la tarde ante el Ferencváros. Los que sí van a poder entrar y va a poder disponer de ellos por primera vez ya en un amistoso Mourinho son Rüdiger, Vinicius, Bernardo Silva, Brahim y casi con toda seguridad también Hausen, que hoy ha empezado a trabajar con el grupo. Y el Barcelona, que mañana viaja a Italia, está buscando alternativas a ese amistoso en Tánger que no se va a producir, Marina Herrero. Sí, porque el Barça ha cancelado el amistoso que tenía previsto para el 15 de agosto contra Al Ittihad en Tánger. La incertidumbre por la situación entre España y Marruecos tras la crisis migratoria en Ceuta ha llevado que al club decida suspender este partido, que debía dar rodaje al equipo y generar unos 4 millones de euros. Ahora mismo la dirección deportiva está trabajando en otras alternativas. La opción que más fuerza está ganando es la de jugar contra el Basilea el 16 de agosto en Suiza. El que seguro que va a jugar su partido amistoso en Corea este domingo es el Atlético de Madrid, Juan. Que ya ha tenido su primera sesión de entrenamiento en Seúl, con Kang In Lee como la principal novedad. El jugador coreano ya está en la dinámica del Cholo Simeone, un Cholo que ha estado participando en los rondos de entrenamiento con los jugadores. El equipo colchonero está preparándose en Corea del Sur de cara al amistoso que disputará el domingo 9 contra el Manchester City. 3:14 y más noticias en el fútbol español. Deportes en la tarde. COPE. Estar informado.
Los fines de semana siempre traen cosas buenas, y más en verano. Por eso con Repsol, los fines de semana del 17 de julio al 30 de agosto, ahorras el doble de saldo en tus repostajes, hasta 45 céntimos litro. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Y si además pagas tus repostajes con la tarjeta Wilet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional a tu ahorro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía. Soy Marc Márquez. Para mi protección, confío en Verisur. Con Verisur siempre estarás seguro, porque además de proteger tu hogar, podemos protegeros a ti y tu familia todas las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisur al 900-666-777. Verisur. Quedan muy poquitos días para que empiece la Liga. Los equipos están aprovechando para jugar partidos amistosos y de los de ayer lo que más nos preocupa es el estado del nigeriano Uche, que se llevó una patada terrible en el Mónaco Getafe. ¿Cómo está el mediocentro, Gemma Santos? Pues a esta hora aún, Santi, le están haciendo toda serie de pruebas a Cristantos Uche y siento tener que decir que en el club son bastante pesimistas con esa lesión de rodilla. Recordamos, como tú dices, que ayer Uche tuvo que abandonar el campo en camilla después de sufrir una brutal entrada de Mawisa, y no exageramos, en ese amistoso que disputaban frente al Mónaco. Las imágenes fueron espeluznantes porque por la fuerza de la entrada a Uche se le dobló incluso la rodilla de una forma feísima. Tras las primeras exploraciones, el Geta emitió un comunicado señalando una contusión en la rótula de la pierna derecha, pero anunciando que tenían que realizarle pruebas complementarias para conocer el alcance exacto de la lesión, pruebas que, como te digo, a esta hora aún le están realizando. Ayer también se jugó el Fiorentina 1, Deportivo de La Coruña 1. ¿Qué sensaciones dejó el equipo gallego, Pepe Torrente? La buena noticia es que sigue invicto en pretemporada el conjunto coruñés. Marcó en Songo el tanto del Depor en el minuto 89, empatando el conjunto viola en la primera mitad. No tuvo minutos Angeliño, el último fichaje blanquiazul, y el equipo va a cerrar su concentración en Italia mañana frente al Genoa. Ayer también se jugó el Málaga 4, el Al-Arabi 2, el Málaga que juega hoy a las 7 contra el Ceuta. Y además hoy tenemos dos amistosos del Racing de Santander en su regreso a la primera división. Román Ruiz. En el primero de esta mañana, victoria contundente ante el Sporting de Gijón por 4-1, y a las 7:30 cierran la pretemporada en el Sardinero ante el Alavés en el tercer trofeo Nando Yosu. Vamos con el mercado de fichajes. ¿A quién trae el Celta de Vigo, Álvaro Lorenzo? A un portero para afrontar las 3 competiciones, Santi, para competir con Radu, que en principio va a ser el titular. Es el meta internacional turco, 28 años, Altay Bayindir. Llega cedido con una opción de compra de 4 millones desde el Manchester United. Ya se ha unido a la pretemporada del equipo en Italia. Veremos si debuta mañana en el amistoso entre Celta y Nápoles. Ahora solo falta que llegue un atacante. Además, el Alavés acaba de hacer oficial la llegada del defensa argentino Nicolás Valentini. Y en el Sevilla, ¿quiénes son los futbolistas que se marchan? Isaac Escalera. El Sevilla llega esta tarde a Alemania para enfrentarse mañana al Bayer Leverkusen en el último amistoso de la pretemporada sevillista. Para este encuentro no estarán ni Juanlu ni Sou. Los dos salieron ayer, se hizo oficial la salida de Juanlu al Bournemouth por 11 millones de euros, más 2 en variables, y del suizo Sou al Genoa por 4 millones de euros. En el Español, lo venimos hablando en los últimos días, ¿es oficial ya el fichaje de Unai Núñez, Juan Arias? Así es, el Español y el Celta han llegado a un acuerdo para la cesión del central Unai Núñez al club perico, con opción de compra de 3 millones de euros, que será obligada en caso de que el equipo españolista se clasifique para jugar en Europa. El español paga 250.000 euros por la cesión del jugador y se hará cargo de la mitad de su ficha. Y atención a esto, porque en San Sebastián, en la Real Sociedad, están preocupados con el estado físico de Guedes. ¿Qué es lo que le ocurre al futbolista portugués, Marco Antonio Sande? La baja de Gonzalo Guedes no es una ausencia más de pretemporada. La Real habla de una intervención quirúrgica de carácter personal y no relacionada con una lesión deportiva, pero Deportes Copi Guipúzcoa ha podido saber que el club no maneja una fecha cerrada para su regreso y actuará con prudencia. Esa incertidumbre ya tiene consecuencias. Dani Díaz vuelve a la dinámica del primer equipo para viajar a Alemania, y la posibilidad de reforzar el extremo gana peso en la planificación deportiva, aunque por ahora no hay ninguna operación cerrada. Repasamos también los principales movimientos en el mercado de Segunda División. Marc Entrena. El Mallorca ha hecho oficial la llegada de Josep Zardá, procedente del Andorra y que firma hasta 2030. El Valladolid ha llegado a un acuerdo con River Plate para la incorporación del portero argentino de 21 años, Lucas Labañino. El central Nicolás Okopu llega libre a Las Palmas tras su paso por la Liga Turca, y esta mañana el Almería le han dosado un 4-0 al Córdoba. ¿Y en el mercado internacional qué quieres destacar, Marc? Pues el Borussia Dortmund ha cedido al exjugador del Girona, Jan Couto, al Como de Fábregas.
En las últimas horas también el PSG ha firmado al extremo francés Akliouche, procedente del Mónaco, por unos 50 millones y el Leeds ha hecho ya oficial la llegada de James Trafford desde el Manchester City. Y a 7 días de que empiece la Liga Española, hoy arrancan 3 ligas en Europa, Alicia Rodríguez. Sí, 3 ligas empiezan hoy, la portuguesa, la holandesa y la belga. La holandesa a las 8, Cambuur contra Excelsior, la belga a las 9 menos cuarto, Brujas contra Kortrijk y la portuguesa a las 9 y cuarto, Estoril contra Famalicão. Hasta aquí el fútbol, hay más noticias en el Polideportivo. Deportes en la tarde. COPE, estar informado. Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral, porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómpreselas ya y deje de dar pena. La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Ofertas límite en El Corte Inglés. 15% adicional en electrodomésticos de marcas como AEG, Teka, Hisense, DeLonghi, Roborock y Philips. Son las ofertas límite. Solo 4 días. Del 6 al 9 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés. Motociclismo, ha vuelto el Mundial después del mes de vacaciones y lo hace con los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña. Marc Márquez no se esconde. Digo, estoy mucho mejor de lo que esperaba. Con lo que tenemos sacar el máximo, que tenemos mucho. El equipo funciona, la moto también, así que tenemos que nosotros gestionar la situación de la mejor manera. Ahí está Marc Márquez hablando de lo que se viene este fin de semana con los primeros entrenamientos libres ya en marcha. Silverstone, Borja González. Sí, Marc Márquez, que está tercero en la general a 18 puntos del líder Jorge Martín, una general con 5 pilotos en 24 puntos y lo que dices, los entrenamientos en marcha, ahora mismo la práctica de Moto 3 con 3 españoles al frente, Almansa, Uriarte y Quiles, y hemos tenido ya el primer entrenamiento de MotoGP, las primeras pistas sobre lo que podemos hacer aquí dentro de un rato cuando tengamos a los 10 que ya se clasificarán directamente para el Q2 de mañana. El mejor el primer entrenamiento ha sido Alex Márquez por delante de Bezzecchi y de Acosta. Marc Márquez ha terminado en la 6ª posición. Donde siguen bien las cosas es en el Master 1000 de Montreal. Ayer Rafa Jodar conseguía pasar de ronda y hablaba así tras su victoria. Sabía que tenía que hacer un partido muy completo, ¿no? Al final Lorenzo es un jugador muy completo en las 3 superficies. Bueno, había jugado contra él la semana pasada, pero eso no significaba que iba a ser igual, ¿no? Cómo iba a desarrollarse el partido y así ha sido. Él ha empezado muy bien, yo he tenido que subir mi nivel y estoy muy contento de cómo he podido mantener mi nivel durante todo el partido y bueno, ahora prepararse para la siguiente ronda. Hoy celebrando la victoria del tenista Pepinero y muy pendientes también de Mérida, Pablo García. El otro español del torneo, Dani Mérida, disputa hoy su partido a las 6:30 contra el estadounidense Michelsen. Jodar, destacar que llegó ayer a su récord 32-12 en el balance y está tres de esas victorias contra top 20 y se convierte en el segundo jugador menor de 20 años de la década en meterse en los octavos de Canadá. Tremendo lo que está haciendo Rafa Jodar en su primer año como profesional y donde seguimos de celebraciones en los europeos de natación. Está terminando ya una cita histórica para el deporte español. ¿Qué destacamos de la jornada, Agustín Clemente? Se han cerrado esta mañana las aguas abiertas del Europeo de París con la disputa del 3 kilómetros knockout. En la prueba femenina, Paula Otero y Candela Sánchez han quedado 7ª y 9ª. En la masculina, Mateo García se ha quedado tan solo 2 décimas de pasar a la final. Además, a las 4, Carlos Jimeno afronta la preliminar de salto de 20 metros. Bueno, pues mucha suerte para todos los españoles que todavía están participando en esos europeos de natación de París, europeos históricos ya por la tremenda participación de la sincro española. Y por supuesto hacemos acuse de recibo de cómo siguen las cosas con la vela. Continúa la Copa del Rey en Mallorca. ¿Qué nos cuentas, Jordi Jiménez? La flota española afronta la recta final y ha empezado la segunda fase de la competición de la Copa del Rey Mafre de vela. Ya no hay pruebas descartables. Es la primera regata sin el rey Felipe, que ha acudido a Colombia a la toma de posesión del nuevo presidente y que es cuarto. Con él Hispania tiene difícil el triunfo en su Copa. Por lo demás, sí tenemos barcos españoles liderando, como el Project World de Antonio Porres, el cántabro, por supuesto Javier Banderas con Teatro del Sojo y el mallorquín Nadir de Pedro Baquer, que lidera Swan 42. También en la Copa Femenina, por ahora vencen las de casa con María Bover,
con el equipo balearia. Y por supuesto no perdemos de vista el ciclismo, ya saben, protagonistas durante toda la semana, la Vuelta a Burgos y el Tour femenino. Alex Salguero. En Burgos, cuarta etapa, jornada de transición con presumible jornada al sprint en Briviesca. El líder es el australiano Félix Gall, que ayer se llevó la etapa del Puerto del Escudo. Y en el Tour femenino hoy llega a la alta montaña, se sube el temible Mont Ventoux, que será el final de etapa. Podría haber cambio de líder porque la suiza del Movistar, Reuser, tiene apenas 12 segundos de renta sobre Demi Vollering. Estas son, Israel, todas las noticias de este día, de este viernes 7 de agosto en el mundo del deporte. Gracias. Sigues en la tarde de COPE. Pilar García Muñiz. La tarde. Deportes en la tarde. COPE. Estar informado. Ayer me despedí un poco preocupado de Pedrita porque la notaba un poco, no sé, a lo mejor falta un poco de aceite en sus circuitos o algo así, porque la notaba rara, la escuchaba un poco distinta a otros días. Vamos a ver qué tal está Pedrita en el día de hoy. Hola, Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, Santi. Menos mal. Por fin es viernes y vamos a buscar la solución del reto. ¿Tú sabes quién es? Sí. Solo dime sí o no. No Sí. me digas quién, que para eso estoy yo aquí, jajajajaja. Sí que lo sé, te escucho un poquito mejor, Pedrita. Así que venga, vamos a salir de dudas, vamos a recordar las pistas de la semana y vamos a solucionar este reto, Pedrita, de la segunda semana del mes de agosto. Te voy a recordar las pistas. Es un piloto ganador del premio Motop de Gran Bretaña. Su piloto favorito de Fórmula 1 es Hamilton. Es campeón del mundo. El año que ganó Silverstone, Marc Márquez no fue campeón del mundo. Y la próxima temporada cambiará de equipo. Y atentos, Santi, esta es la solución. Por favor, quiero pegar un fuerte, pero aplauso barra ovación a Pecco Bagnaia, que ha ganado el Rancho Valentino Rossi. ¡Sí, señor! No está todo perdido. Pecco Bagnaia era el piloto que buscábamos esta semana, que estaba buscando Pedrita, y tenemos ganador del reto de esta semana, Alicia. Sí, hace 2 días y lo ha acertado Antonio Gallego. Antonio Gallego, pues enhorabuena Antonio Gallego por ser el ganador del reto, Pedrita, de esta semana. Pedrita, descansa, ¿vale? No fuerces mucho el fin de semana, reponte, que la semana que viene tenemos más reto, Pedrita, y seguiremos ahí volviendo un poco loco a nuestros oyentes. Un beso, Pedrita, adiós. Bueno, Santi, te dejo que pases un buen fin de semana. Venga, fenomenal, Pedrita, muchas gracias, que lo pases tú también. Anoche en el partidazo, menudo día tuvimos, probablemente el día más activo del verano, 6 de agosto, y claro, José Luis Corrochano llamó a capítulo a las tropas para que valoraran qué había ocurrido con Rodri. Parecía que iba al Real Madrid, pero al final va a firmar en el Barça. Desde el madridismo, decepción, profunda decepción, hasta el punto de sacar un comunicado segundo que ha sorprendido, también la hora y cuándo se saca y cómo se saca. El de Vinicius, dices. Sí. Y o sea, que tú interpretas que ha sido para tapar la decepción que ha supuesto que Rodri le haya dicho sí al Barcelona. Tenían ya previsto sacarlo en breve, ¿no? O sea, eso era sacarlo hoy o mañana, pero creo que se ha acelerado. Desde el Barcelona, es todo lo contrario, satisfacción, y han hecho el fichaje del verano. O sea, se han llevado al Balón de Oro del Mundial y a uno de los candidatos al próximo Balón de Oro. Y al futbolista que necesitaba el Real Madrid. Palomar. Para mí es un pecado que Rodri no haya terminado en el Real Madrid. Me parece que se debería haber convertido en el objetivo número 1 en el momento en que termina el Mundial. Me parecía el mejor fichaje de toda la operación que está haciendo este verano, incluyendo la renovación de Vinicius. Me parece que la mejor operación era fichar a Rodri. Y en el periodo florentino hemos visto fichajes de todo tipo, posibles, imposibles, sorprendentes. Se ha estropeado un fax a las 12 menos 5 de la noche. O sea, hemos visto de todo. Si Rodri hoy no está en el Madrid, yo creo que ahí hay algo que el Madrid no... que no le ha querido lo suficiente. Me parece increíble, de verdad, que después de tener un acuerdo con el jugador, termina en el Barcelona. O sea, no se queda en el City, ni lo ficha un club árabe. Termina en el Barcelona, en tu rival. No lo puedo entender. Gonzalo. Un titular. El Barcelona le levanta al Madrid un jugador capital. Es que llevamos 2 años, va para el tercero, insistiendo en la necesidad que tiene el Real Madrid de fichar un jugador de ese perfil. Es que, no sé, o sea, entiendo que si no es Rodri será otro, pero
Por eso digo que me cuesta mucho entender lo que pasa por la cabeza de la dirección deportiva. Y nosotros anoche lo hacíamos en el partidazo y hemos reflexionado también con nuestros oyentes en la encuesta de qué es lo que ha ocurrido con Rodri. Alicia. Sí, hoy hemos preguntado quién crees que tiene la culpa de que Rodri vaya a jugar al Barça, si el Barça, el Real Madrid o Rodri. Y bueno, la solución ha sido que el 46% ha dicho que el Real Madrid y el 38% Rodri. O sea, que el Barça ha ido al rebote y que la gente responsabiliza en principio al Real Madrid y al jugador. Bueno, hasta las 4 de la tarde en el 106.3 para hablar de todo lo que está ocurriendo en el mundo del deporte, porque esto que están escuchando es la cadena COPE. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Son las 3:30 de la tarde, las 2:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esta es la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Remuñán y estoy encantado de saludarte. Esto que escuchas comenzó hace más de una semana, concretamente en la frontera del Tarajal, en Ceuta. Hoy, 8 días después, la ciudad trata de recuperar la normalidad, mientras las consecuencias de aquel 30 de julio siguen muy presentes. Lo que empezó como una emergencia inmediata ha pasado ahora una nueva fase, la del balance de la gestión, de las decisiones que empiezan a tomarse y las preguntas que aún siguen sin respuesta. Durante estos días la ciudad ha tenido que convivir con una crisis que ha ido cambiando con el paso de las horas. Ahora el foco está puesto en las consecuencias que deja aquella entrada masiva, las explicaciones que el gobierno tendrá que dar, la situación de los menores que siguen en Ceuta, el balance humano y la recuperación de una ciudad que intenta volver, como te digo, poco a poco a la normalidad, aunque aún está lejos de conseguirlo. Las imágenes de aquellos días han dejado paso ahora a otras muy distintas. Primeras reuniones, explicaciones y decisiones sobre cómo gestionar esto que empiezan a tomarse. El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, se ha reunido con el rey Felipe para abordar la situación que atraviesa la ciudad. Tras ese encuentro, Vivas ha confirmado que el monarca mantiene su compromiso de visitar Ceuta, aunque todavía sin fecha. El rey está comprometido con la visita a Ceuta y la hará porque el rey cumple con sus compromisos. Lo que yo no le puedo decir es cuándo, pero estoy convencido de que cumplirá el compromiso que ha adquirido él personalmente e irá a Ceuta. El Partido Popular ha pedido responsabilidades por la gestión de la crisis, una petición a la que el Gobierno ha respondido registrando, a petición propia, la comparecencia de los ministros Fernando Grande Marlaska, Margarita Robles, José Manuel Álvarez y Félix Bolaños en el Congreso, pero será la última semana de agosto, con toda la calma. Esas explicaciones podrían llegar antes, porque el Partido Popular ha citado a esos mismos ministros para comparecer la próxima semana en el Senado. Veremos qué es lo que sucede. El relato de esta crisis deja también otra consecuencia, la más difícil de asumir, la consecuencia humana. Y veo el cruce masivo, tanto por la valla como los cruces a nado, yo ya preveo en ese momento pues que iba a haber una situación con un número de fallecidos que iba a superar mi capacidad de respuesta como Instituto de Medicina Legal. Esta que escuchas es Manolo Aparcero, director del Instituto de Medicina Legal de Ceuta. Es el que ha tenido que hacer frente a una situación sin precedentes en la ciudad. 80 autopsias ha hecho en los últimos días Manolo Aparcero. Hasta el momento, el colectivo Caminando Fronteras eleva a 141 a las víctimas mortales de esta tragedia al contabilizar los fallecidos registrados tanto en aguas españolas como en aguas marroquíes. Una de las consecuencias más duras de aquellos días, sin duda la peor y que sigue muy presente, esas muertes, esa gente que perdió la vida lanzándose al mar. Pero la tragedia no termina ahí. 8 días después, Ceuta continúa afrontando otro de los grandes retos que ha dejado aquella entrada masiva. Los menores, su situación, estando en la calle muchos de ellos. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, asegura que la ciudad soporta un colapso en su capacidad de acogida. No está en normalidad porque los centros de acogida, tanto de adultos como de menores, están en situación de colapso. De tal manera que el episodio ha derivado en una crisis humanitaria de mucha envergadura.
Y mientras la presión sigue creciendo, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha cifrado en 1.342 los menores no acompañados que han sido registrados hasta ahora en el sistema de acogida de Ceuta. El Gobierno espera que las primeras reubicaciones a otras comunidades autónomas puedan comenzar en las próximas semanas. Pero ese reparto también sigue generando diferencias entre las comunidades autónomas y Junts ha rechazado, por ejemplo, asumirlo en Cataluña. Vox mantiene su oposición en las comunidades donde gobierna y al mismo tiempo la Fiscalía General del Estado ha dado instrucciones a los fiscales para que velen por el cumplimiento de esta acogida, que es una cuestión de ley. Sobre el terreno, las organizaciones sociales alertan de otra realidad. La coordinadora social de la ONG Luna Blanca, Halima Ahmed, denuncia que se están produciendo abusos sexuales contra algunos de estos menores que han entrado. Están llegando casos de abusos sexuales a menores. Y ahora están llegando, pero hoy, por ejemplo, 4 o 5 que hay en el hospital. Y la verdad es que es muy triste. Y mientras ese debate continúa, Ceuta intenta recuperar poco a poco la normalidad, pero ya ves cómo está la situación. Comerciantes, empresarios, vecinos siguen haciendo balance de unos días que han marcado pues, la ciudad para siempre. Es el caso de Hugo Ruiz, es vecino de Ceuta, es propietario de 2 restaurantes, lleva 16 años al frente de su negocio y 24 viviendo en esa ciudad española, Ceuta. Asegura que lo vivido durante estos días le ha afectado especialmente. Yo empecé con 24 años, llevo 16 años con mi negocio, he hecho muchas cosas aquí y como podéis ver, pues me duele. Me duele mi casa, me duele mi familia y me duele ver a la gente de Ceuta que esté pasando lo que estamos pasando. Un sentimiento compartido que refleja cómo las crisis han marcado a toda una ciudad. 8 días después, Ceuta intenta recuperar el pulso, pero las consecuencias de aquella entrada masiva siguen muy presentes. It's a rare condition this day and age to read any good news on the newspaper page. Love and tradition of the grand design, some people say is even harder to find. Puede que te haya pasado en alguna ocasión, sobre todo ahora en verano. Abres la nevera y ves que se te ha estropeado alguno de los alimentos frescos que tenías en un cajón o la comida que habías cocinado unos días antes y ya está para tirar. Luego tendemos a llenar el frigorífico como si no hubiese un mañana, incluso en el sitio de veraneo, y eso que vamos a estar ahí pocos días. No logramos tener las cosas tan frías como nos gustaría, ni lo que hay en la nevera ni en el congelador. ¿Qué es lo que hacemos mal para que esto nos pase siempre? Pues para averiguarlo y para hablar de las cosas de casa que nos mejoran el día a día, tenemos por aquí a nuestro amo de casa particular, Pedro Caballero. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Israel. Hola, mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues mira, yo he cantado y con el frigorífico a punto. Hoy nos metemos con un electrodoméstico imprescindible, ese frigorífico, sobre todo en verano, que nos gustan las cosas bien frías, sobre todo la cerveza, Pedro. Sí. Aunque hay quien dice que no hay que beberla del tiempo, y en algunos sitios incluso hasta caliente, o sea que bueno, pero aquí a mí en Italia, la última vez que fui este verano, me pusieron una caliente en la costa del sur, en Otranto. Caliente, pero caliente. O sea, porque estaba del tiempo y el tiempo eran 36 grados. O sea, que yo creo que la cerveza está por ahí. ¿Qué hacemos mal en el frigorífico? Pues mira, vamos a hacer una pregunta. ¿Quién tiene ahora mismo el frigorífico completamente lleno? Seguro que nos van a decir que muchos. ¿Quién nota que la puerta cierra mal? Pero claro, ¿qué pasa? ¿No le damos importancia? Bueno, ya cerrará bien. Pues todo eso que hacemos nos repercute mal. ¿Por qué? Pues porque, claro, el frigorífico al final, si no está correctamente, aparte del consumo, que, ojo al dato que voy a decir, podemos tener un consumo de un 30% más en la factura de la luz por no tener el frigorífico correctamente. Luego también nos va a influir en olores que tenemos en el frigorífico y productos que se nos van a echar a perder. Pero hay una buena noticia, es que podemos solucionarlo. Vamos por partes. Tú lo llamas truconsejo, ¿no? Truconsejo, sí, al final, porque son trucos y consejos, las dos cosas. Tiene que ver el primero con mantener bien la puerta cerrada de la nevera. ¿Y es que se puede cerrar mal la puerta de la nevera? Pues sí, mira, hay una cosa que... ¿Cómo saber que nuestro frigorífico cierra bien? Porque nos situamos en el frigorífico y, claro, lo más importante del frigorífico es la puerta. El motor, claro, lógicamente, pero la puerta es muy importante. Porque si no cierra bien, imagínate, ¿no? Entonces, ¿cómo saber que nuestro frigorífico cierra bien y sella bien la puerta con la goma? Pues con un billete.
Cogemos un billete o un folio. ¿Billete de cuánto? 500 euros, por ejemplo. Ver, ¿no? de estos que hay muchísimos por ahí dando, de 500 euros, por ejemplo. Lo que tenemos por casa. Lo que tenemos por casa, lo que tenemos en la cartera normalmente. Algunos sí, algunos todavía tienen por ahí. Bueno, les llaman chistorras. Les llaman chistorras, es verdad. Yo creo que es el gran desconocido. Bueno, pues metemos el billete y cerramos la puerta. Si el billete sale muy fácilmente, eso es que la puerta no sella bien correctamente. Ahí va. Claro. Si vemos que el billete o el folio que hemos puesto le cuesta salir, eso es que cierra correctamente. ¿Qué hacemos para que eso se solucione? Muy sencillo. Vamos a hacer dos cosas. Primero, vamos a meternos con el nivel del frigorífico, porque el nivel del frigorífico, el frigorífico tiene que estar nivelado. ¿Qué quiere decir eso? Porque el frigorífico tiene unas patitas abajo, que son unas ruedecitas, que si lo subimos un poco y nos agachamos, que a veces no nos agachamos, debajo del frigorífico hay un mundo que también hay que limpiar. Sí, yo me he encontrado hasta gente viviendo. O sea, que cuidado, que hay un mundo que también hay que limpiar. Bueno, pues, ¿qué hacemos? Que nos agachamos y esas ruedecitas que hay que darle nos va a valer para ir nivelando el frigorífico. Porque a veces el frigorífico, ¿no te ha pasado a ti alguna vez que has llegado a algún sitio? Oye, como que se mueve un poco. ¿Por qué se mueve el frigorífico? Porque no está bien nivelado, lógicamente. ¿Y eso en qué influye? Pues influye en el consumo, claro, porque hace que el motor pues, no vaya correctamente. Que al final el frigorífico, claro, a no irlo correctamente, todavía tiene que hacer tiene que hacer más trabajo para llegar a enfriar el frigorífico. Y algo que nos va a influir ahora, la puerta no cierra correctamente. ¿Por qué? Porque está un poco como descolgada. Vamos a nivelarlo. La manera de nivelarlo es que una vez que ponemos un nivel arriba, vamos a poner el nivel arriba y vamos a ver que está nivelado. Pero lo vamos a subir. Una vez que esté nivelado, lo vamos a subir como 2 o 4 milímetros para arriba. ¿Por qué? Porque a veces los frigoríficos no son nuevos. ¿Y qué pasa? Con el tiempo, pues claro, lógicamente se va degradando. De soportar el propio peso va claro, bajando, entonces, ¿no? Si le ponemos 2 o 4 milímetros más para arriba, lo que hacemos es que la puerta ya selle correctamente. Pero ¿qué pasa? Que aún así hay que limpiar la goma del frigorífico. La goma del frigorífico es una goma complicada, porque cuando la vemos tiene como una especie de pliegues, como una especie de... Tú cuando lo has visto la goma del frigorífico tiene como una especie de pliegues que no sabes cómo limpiarlo, que con la bayeta, si tú le das, no llegas. ¿Y eso cómo se puede hacer? Entonces? Por mira, te voy a decir, con un cepillo de dientes. Pero... El que no uses habitualmente, vas a decir, ¿no? Exactamente. El que ya lo utilizamos. Aquí, al final, lo que hacemos es son cosas obvias, pero a veces hay que decirlas también. Claro. No, ni siquiera el que tenemos para invitados que... No, por favor. Uno que ya no tenemos. El de invitados. Bueno, es una jugarreta curiosa, sí. Que si no, yo te puedo contar algo porque yo llegué a hacer la mili. Y bueno, pero no voy a decir por qué. No voy a decir más. Otros tiempos. Sí, ¿y qué coges ese cepillo y qué haces? Pues mira, cogemos un bol con agua y un chorrito de vinagre blanco. Vamos a mojar ese cepillo en ese agua con ese vinagre blanco. Vamos a separar esos pliegues que tenemos en el frigorífico y le vamos a dar de arriba abajo, bien dado. Vinagre y agua. Vinagre y agua. Luego cogemos con una bayeta de algodón de rejilla y vamos a quitarle esos restos, vamos a aclararla y lo aclaramos otra vez. Lo dejamos, la abrimos y la dejamos secar un poco. Y si no, lo secamos con un trapo. Veremos cómo, milagrosamente, la goma del frigorífico va a cerrar correctamente. Va a sellar perfecto. Vale. Eso nos va a ayudar. Eso está, los consejos para cerrar bien la puerta. Ya tenemos la puerta, que es una parte principal. Sí. Luego, algo que tenemos que tener en cuenta. El frigorífico tiene que estar en una temperatura y el congelador en otra. O sea, no nos vale... Ese simbolito que viene con temperatura, con el 2, 3, 4, 5, vale para algo. O sea, no es algo que está puesto ahí por ponerlo. Es la temperatura. Y es muy importante que esté entre 3 y 5 grados. Ya. Y el congelador, menos 18 grados. Eso nos va a valer también, ¿para qué? Pues para que los alimentos nos duren más y no tengamos esos olores que a veces podemos tener en el frigorífico. Una pregunta sobre esto de la temperatura. Siempre lo mejor es a tope de poder, porque hay a tope de power, iba a decir, o sea, claro, a veces no pone solamente los grados a los que está, sino un nivel de enfriamiento, ¿no? Pues 1, 2, 3, 4, 5, y el 5 es el máximo de potencia. Hombre, siempre lo mejor es máxima potencia. Hombre, vamos a ver, imagínate, tienes una fiesta, has comprado, has traído algo y tienes que, mientras que lo vas a congelar y demás, lo tienes en el frigorífico, pues tendrás que darle más potencia, lógicamente, ¿no? Pero lo normal es entre 3 y 5. Y si tiene potencia, por en medio. Vamos a ponernos en medio. O sea, que no hay que pasarse. No hay que pasarse. Vale, vamos con más cosillas. Luego, ¿llenamos demasiado la nevera? Sí.
Ya te digo yo que sí. Es que el placer que da abrir la nevera y verla llena, claro, es una cosa casi que pone la dopamina a tope, ¿eh? Claro, pero ¿qué pasa si llena? Es como si tú, imagínate, coges una maleta y la llenas a tope. ¿Qué te va a pasar con la maleta toda llena a tope? Que cuesta que cierre, ¿no? Aparte que cuesta que cierre, luego después hay muchas cosas que a lo mejor se te van a arrugar, va todo muy apresionado. Es preferible que vaya un poquito más holgada y tener una bolsa aparte. Pues esto es lo mismo. El frigorífico tiene que estar al 80% de su capacidad. Que las cosas se vean entre medias, pero ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque el aire que circula dentro, si tú le pones ahí como una especie de tapón, y sobre todo en las baldas inferiores, hace que suba más complicadamente esa se pueden estropear más los alimentos también. Oye, y otra de las cosas, claro, yo decía, el placer que da abrir la nevera y verla llena, no verla como cuando yo era estudiante, que había pues una cerveza, un trozo de queso ya medio pocho y alguna cosa más. El hecho de abrir la nevera y mucho, que a veces yo hago eso, ¿no? Llego a casa, abro la nevera, no cojo nada y la vuelvo a cerrar. Abro la nevera y digo, mira, y vuelvo a cerrar. Eso está mal, ¿no? Mira, vamos a hacer, esos son, yo diría que los 10 segundos de oro. Fíjate que la semana pasada hacíamos también el minuto de oro, ¿no? Pues aquí los 10 segundos de oro. ¿Por qué? Porque antes de abrir la nevera, vamos a pensar, ¿para qué abro la nevera? ¿Tú no te pasa a veces que abres la nevera y no sabes por qué la has abierto? Claro, por eso te estoy diciendo que la abro para mirar. Y ya está, para mirar. Para ver lo que hay. Y por la noche porque da luz. Cuando vas a beber agua, pues no. Hay que pensar un poco antes de hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que tenemos fuera son 30 y tantos grados. Y ahí tenemos 6 grados o 4 grados. ¿Qué pasa? Que al abrirlo hay un choque y eso le cuesta otra vez recuperar otra vez esa temperatura. O sea, que con lo cual pensemos, nada, son unos segundos nada más. Si cocinamos algo, sabemos que no lo debemos meter directamente en el frigorífico al momento, pero ¿cuánto hay que esperar más o menos, Pedro? Pues mira, vamos a meternos en el mundo de los tuppers. Sé que algunos van a estar en contra, otros a favor. Cuando hacemos cualquier comida y la calentamos y demás la tenemos, no la metemos en el frigorífico. Prohibido meter la comida caliente en el frigorífico. No. ¿Y cuánto hay que esperar? Hay que esperar. Yo diría que entre 15 minutos, media hora, para que se atempere, no lo vamos a poner donde está el sol. Claro. Ni la parte más caliente de la cocina. Pero hay que esperar a que se atempere, como decimos. Y luego meterlo. Nunca se mete caliente. ¿Por qué? En el caso de los tuppers hay algo que ya se ha demostrado científicamente. Cuando tú metes una comida caliente tapada directamente, ¿qué pasa? Que pasan dos cosas. Primero, se crea alguna especie como de vaho. ¿No te pasa aquí alguna vez que no te has acordado y has metido algo caliente en el Sí. Y se crea alguna especie de vaho dentro de ese recipiente, que eso es el caldo ideal de cultivo para que esas bacterias empiecen a proliferar ahí. Qué fuerte. Luego, además, ¿qué hace algo caliente dentro de algo frío? Calienta todo lo que está dentro. Claro, y es peor también. Oye, a la hora de colocarlo, ya casi para terminar, a la hora de colocar en la nevera, ¿qué se debe poner abajo? ¿Qué se debe poner en las partes más frías? ¿En las que son más templadas? ¿Cómo se coloca esto? Voy a decir algo esquemáticamente. La nevera, tenemos 3 partes. Tenemos la nevera, la parte, el congelador, que es lo que viene después del congelador, que es la parte más fría del frigorífico, donde poner las verduras. Las verduras, sí, esos cajones de verduras. Después de ahí, pondríamos carne o pescado. Lógicamente, la carne directamente, vamos a traerla, tanto la carne como el pescado, la traemos, la metemos y luego hay que congelarla o prepararla. No la podemos dejar ahí, sobre todo el pescado. Cuidado con ese tema. Luego, después de ahí, ¿qué vienen? En los estantes intermedios vamos a meter todo lo que son platos precocinados, embutidos y demás en la parte intermedia. Y la parte de arriba, los lácteos. Todo lo que son los lácteos. Y en la parte de la puerta, ¿qué vamos a meter en la parte de la puerta? Diríamos, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que la parte de la puerta es una parte fría del frigorífico? No, hombre, será caliente porque es la que está más cerca. Es la más parte, ¿por qué? Y por qué, voy a decir solamente un dato y todos los oyentes que nos escuchan van a estar de acuerdo. Cuando vamos a comprar huevo y leche, ¿dónde están el huevo y la leche? No están refrigerados. Claro. ¿Y dónde los metemos? En la puerta. Ahí está. Con lo cual, es la parte. Pedro Caballero, nuestro amo de casa, gracias por traernos estos trucos para conservar bien nuestra nevera, la comida que hay dentro, también el congelador y bueno, pocos como tú saben qué es lo que hay que hacer. Gracias, Pedro. Hasta la próxima. Bueno, vamos
Vamos con un poquito de música, que hoy tenemos de todo. Piscina, festival y mucho ritmo español. Empezamos con una pregunta que llevamos haciéndonos 30 años y que los del Río han terminado de confirmar esta semana en ABC. Jara, buenas tardes. Muy buenas tardes, Oye, Israel. me tienes intrigado. ¿Cuál es la pregunta? Pues mira, la pregunta ¿es verdad que Michael Jackson quiso hacer algo con la Macarena? Anda. Pues sí. Y va más allá de lo que contaban, ¿eh? Antonio Romero ha explicado, que es uno de los del Río, ha explicado que Jackson no solo conocía la canción, como todos sabemos, porque le hemos visto muchas veces bailándola, sino que la ponía en todos sus conciertos antes de salir al escenario para celebrar con el público. ¿Y de ahí salió la idea de grabar juntos? Sí, eso es. O sea, esto, según Romero, dice que Michael Jackson pues estaba loco por hacer una versión de la canción con ellos, pero la colaboración, bueno, pues se quedó un poco en el aire, ¿no? Porque el cantante, pues, murió antes de que pudiesen concretar. Para poder imaginárnoslo, por ejemplo, esta versión hecha con IA, y en teoría sería cómo sonaría la colaboración entre los andaluces y el rey del pop. Come and find me, my name is Macarena. Always at the party con las chicas que están buenas. Come join me, dance with me, and all you fellas chat along with me. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar. Tiene gracia, ¿eh? Pero yo no acabo de escuchar a Michael Jackson. En teoría es la voz, bueno, la IA hace lo que puede, Israel. Es Hombre, la está voz claro, que pues. suena al principio, que es verdad lo que suena de- un pelín más femenina, que lo canta en inglés. Pero bueno, la IA ha llegado hasta donde ha llegado. Tampoco le podemos pedir mucho Hombre, más. pues que se enrollen y vamos a coger la de pago, ¿no? La de pago mejor. Oye, ¿llegaron a hablar en serio del tema con representantes y todo? ¿O es una cosa que ahora Romero dice porque sí, pero Antonio Romero está recordando, pero no fue del todo, no estuvo tan cerca? A ver, yo lo que sé es lo que ha contado Romero. O sea, Romero dice que el abogado de Michael, que ha hablado con el abogado de Michael Jackson y que cada vez que hablaba con ellos del asunto se refería a él como Miguel, no como Michael. O sea, ese era el nivel de confianza. 30 años después y todavía les queda la espina clavada, dicen, ¿no? Pues sí, y lo cuenta además con un poco de perspectiva, recordando que pues, cuando surgió aquello ya llevaban más de 3 décadas cantando, codeándose pues, con figuras del flamenco como Camarón o Terremoto de Jerez. La verdad es que da para imaginar, ¿eh? Jackson con el falsete ahí metido en el estribillo de la Macarena, Jara. Pues sí, mira, y te traigo ahora otra noticia un poco curiosa. Mira, resulta que buena parte del resurgir de la natación sincronizada española tiene banda sonora propia, y esa banda sonora la firma Rosalía. Bueno, las chicas de la natación sincronizada que se han traído la medalla han hecho historia con esta canción sonando de fondo. Pues así es, Israel. La seleccionadora Andrea Fuentes ha reconocido que al escuchar esta canción, que es uno de los temas deluxe del último disco de Rosalía, pues le provocó una revelación creativa que le hizo replantearse toda la coreografía de este ciclo. Y con esta música de fondo, España se ha colgado la plata en la rutina acrobática esta semana. Qué fuerte. Rosalía sonando de fondo, que es marca España, con las chicas de la natación sincronizada también haciendo marca España. O sea que cuando suena Rosalía, España se trae la medalla a casa, ¿no? Pues sí, de momento el historial es perfecto, Israel. Y cambiamos de agua a la tierra firme. Porque este fin de semana, no sé si lo sabes, el foco musical se traslada a Aranda del Duero. Hombre, claro, el sonorama. Esta es la moda, ¿no? Sí, la maravillosa Orquesta del Alcohol. Resulta que, bueno, pues la moda evidentemente toca este fin de semana en el Sonorama. Son uno de los tantos grupos que va a recibir este fin de semana y llevan recibiendo esta semana Aranda del Duero, porque arrancó antes de ayer y se va a alargar pues hasta el domingo. Es su 29 edición con más de 150 artistas. Y además, Israel, te cuento que en estos momentos en la Plaza del Trigo están disfrutando de uno de los invitados sorpresa. Mira. Soltado a los perros porque me he escapado. Hunda mi colonia, la nariz del galgo.
Corred con ganas que esta noche aguanto. Perseguirme a fondo. Y luego está el impacto económico que deja el Sonorama a este pueblo, ¿no? Sí, es una barbaridad, Israel. La otra cara del Sonorama precisamente es esta. Hay un estudio de la Universidad de Burgos que calcula que el festival deja un impacto económico de más de 26 millones de euros. ¡Ay, va! De pronto, ¿eh? En Aranda, bueno, y en toda la comarca también, ¿eh? Y este año se espera que ronde los 40.000 asistentes diarios durante estos 5 días. Esto, para que el oyente se haga una idea, es multiplicar por 2 la población del pueblo durante esos días, porque en Aranda hay 33.600 habitantes censados y ahora llegan 40.000 personas para el Sonorama, que es ese pedazo de festival que se celebra ahí en ese pueblo de Aranda y que vale la pena oír. Es lo que hemos hablado con Jara Muñoz en Lo que hay que oír, pues son varias ideas. La natación sincronizada española triunfando con el ritmo de Rosalía, el Sonorama y esa posible colaboración que se habría hecho posible si no hubiese fallecido Michael Jackson entre Los del Río y el rey del pop. Gracias, Jara. Gracias. Always say you love me, but you always make it all about you, especially when you've had a few. Oh yeah, all the things I heard from your ex. Y estamos hablando de lo que hay que oír y con nuestros oyentes precisamente estamos hablando de sonidos que molestan. Que no queremos oír. ¿Qué es lo que nos cuentan, Ana Huertas? Pues fíjate, esta oyente, vamos, que yo soy una de ellas. A mí lo que más me molesta en el mundo cuando me voy a la playa son las chicharras. Las chicharras, es imposible dormir con ellas, a mí me molesta un montón. Pero bueno, estás en el campo, estás de vacaciones, si no puedes dormir bien por la noche, te haces una siesta, no hay problema. Las siestas de verano, que son las mejores, si no te dejan las chicharras dormir por la noche, pues ya está, ya sabes. No te vas del pueblo como los de las vacas estas insoportables. Fíjate que a mí sí, porque estábamos hablando de esos que se fueron del pueblo ese francés, ¿era el pueblo? No, italiano. Italiano, porque sí, le molestaban los cencerros, madre Oye, pues mía. a mí las chicharras me dan como tranquilidad. ¿Ah, sí? Sí, como los grillos también. Ah, pues bueno, hay grillos muy escandalosos. Eso te iba a decir, me he guardado un oyente para luego. Te va a gustar. Bueno, mensajes al 607-15-0602. 607-15 0602. Que lo habías dicho así rápido, igual es la verdad. gente lo había apuntado. Hablo muy rápido, demasiado. Venga, Ana, sigues Chao. en la tarde. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Si te gusta el deporte, Ahora les contamos todo lo que pensamos de lo que ha ocurrido. ya sabes dónde acabar el día. Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido. Que a un equipo que le pitan 13 penaltis en 26 partidos piense que es perjudicado por los árbitros. Este verano sigue conectado al partidazo de COPE. Igual que te digo que ayer en ese penalti ayudan al Madrid. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. Habrá en otros que el Madrid se ha sentido perjudicado. Y a partir del 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Juanma Castaño. No se lo pierdan. Este verano tus vacaciones serán mucho más divertidas con la revista Semana. Durante el mes de agosto, consigue gratis nuestras libretas pasatiempos para toda la familia. Entretenimiento, juegos y diversión para grandes y pequeños. Y recuerda, son gratis con la revista Semana. España es campeona del mundo y en HR Motor lo celebramos contigo. Con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. SUV, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de flamenco. Un arroz. Un sabroz. Toma que toma. Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz para los más exigentes, porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz? Querido oyente,
¿Has perdido algún ser querido? En Martínez de la Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez de la Fuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martinezelafuenteabogados.com. Especialistas en herencias. Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión. Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes. ¿Así sin más? Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya. Vuelven los premios Big Good de McDonald's. Arranca la tercera edición de los galardones que impulsan la innovación social y ambiental en el campo español. Hay 20.000 euros de premio por categoría. Inscripciones abiertas ya. Presenta tu proyecto en premiosbiggood.es. No sabemos cuál será la gran noticia del verano. Bueno, ¿dónde tenemos puesta hoy la mirada? Déjame que te hable de vivienda, ¿cómo no? Pero esta va a ser otra semana de alto voltaje, ya lo son todas. Pero sí, ¿dónde escucharla? ¡Aquí estamos preparados! ¡Pero vaya que si estamos preparados! Este verano no te lo pierdas. Sigue conectado a COPE. Son las 4.